siendo la deferencia de la profesora Sandra Patricia Duque y el profesor Carlos Alberto Duque, damos paso a esta primera exposición de la reforma al régimen salarial y prestacional de profesores en universidades estatales. Cabe notar que tanto la profesora Sandra Duque como el profesor Carlos Duque continúan trabajando arduamente en la mesa de Publintex, mesa técnica derivada de la mesa de diálogo nacional constituida a partir de los acuerdos de diciembre 14 de 2018. La profesora Sandra es nuestra representante del Consejo Superior en calidad de suplente, y el profesor Carlos Duque es tal vez una fuerza potente en esa mesa Publintex en este momento. Les damos la bienvenida, el agradecimiento por anticipado por lo que nos van a mostrar, por la importancia que tiene esta ilustración para la comunidad universitaria. Profesora Sandra Duque, profesor Carlos Duque, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Ustedes están viendo la presentación. Perfectamente. Se ve bueno. al régimen salarial y prestacional, profesores de universidades estatales. Bueno, entonces, muy buenos días, profesores. Qué bueno que estemos compartiendo hoy este espacio para contarles un poco de los análisis que hemos realizado el profesor Carlos Duque y yo en lo que podría ser una reforma al régimen salarial y prestacional de los profesores de universidades estatales, que tiene que ver definitivamente con la reforma al decreto 1279 de 2002, que regula pues lo que tiene que ver con lo salarial y prestacional de los profesores que estamos vinculados en carrera a una universidad pública. ¿De dónde surge esa posible modificación al decreto 1279? Bien, el septiembre de este año, no hace nada, todavía estamos, ¿cierto? Iniciando septiembre, Carlos, sale este borrador de COMPES denominado Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030. Nos enteramos, Sandra, a principios del mes de septiembre, sí. Sí, a principios del mes de septiembre que se socializó este COMPES. Muy bien, entonces, Carlos, les contaba a los profes que evidenciamos en ese diagnóstico de COMPES, en el punto que nos habla o que hace referencia a un débil entorno habilitante para la generación del conocimiento, entonces que hay una baja capacidad de generación de conocimiento, y relacionan eso porque este es el sustento que dan a este problema específico de generación de conocimiento como una estructura asimétrica de incentivos del decreto 1279, porque se privilegia la investigación sobre la extensión y la docencia, y entonces señala o sugiere una revisión de los incentivos a la productividad y a la calidad de la producción científica que establece el decreto 1279. Entonces, en ese diagnóstico se establece una baja generación de conocimiento y entonces que esto se debe a esa simetría en los incentivos para la docencia, para la investigación y para la extensión. Este COMPES, en esta política nacional, en su plan de acción, para solucionar ese problema que plantean en el diagnóstico, pues dice que, aquí está textual, se van a implementar las modificaciones necesarias al decreto 1279, entonces para tener una simetría en esos incentivos de los tres ejes fundamentales. Esto es la docencia, la investigación y la extensión, y que esto va a permitir además incrementar la calidad, el impacto y la productividad de la producción científica a nivel nacional. Hasta ahí estamos bien. Consideramos que es importante modificar el 279 en torno a que sí es una realidad que hay una disparidad enorme en torno al incentivo que se puede dar o que se da en investigación
y vemos que la docencia y la extensión pues no está remunerada o no hay una asignación en cuanto a puntaje en el 1279 para estas dos actividades misionales tan importantes en la universidad. Pero vemos que hay un asunto importante que nos llama la atención y es ese análisis histórico y prospectivo de la carga fiscal. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de la carga fiscal de la actual estructura de incentivos, pues recordamos ese COMPES que sale en 2018 sobre el sostenimiento, la sostenibilidad fiscal de las universidades públicas, donde se dice que el gran problema para la sostenibilidad fiscal de las universidades públicas es el salario de los profesores, cómo ha crecido indiscriminadamente, que a esto se tiene que poner límites y se habla de acabar todo lo que tenga que ver con los puntos salariales y volverlo todo bonificaciones. Ustedes recordarán que ese COMPES pues incidió bastante en ese movimiento que tuvimos en el año 2018. Se logra parar esta reforma que estaba casi lista por el Ministerio de Educación Nacional, porque además traía una reforma bastante grande al sistema de la carrera docente de las universidades públicas, donde recuerden profesores, se incluía la figura de la renovación del nombramiento, para lo cual estábamos en total desacuerdo los profesores universitarios, dado que acababa la estabilidad en la carrera. Bueno, bien, eso tenemos en el diagnóstico. Y además, este COMPES entonces nos trae en sus recomendaciones solicitar al Ministerio de Educación Nacional implementar las modificaciones necesarias al decreto 1279, vuelve e insiste en una estructura simétrica de incentivos, porque ellos consideran que esto va a incrementar la generación de conocimiento, la calidad del impacto y la productividad. Aquí una fecha importante es, profes, dice que esto debe estar listo para diciembre del 2022. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Obviamente que hay una reforma inminente al decreto 1279 impulsada por MinCiencias. Bien, aquí Carlos nos va a hacer un contexto de este taller de socialización de este COMPES que hace MinCiencias. Este es el taller Zona Centro. Nos explica un poco la política, la idea es socializar esa política. Creo que aquí cumplimos un papel importante asistiendo a este evento que es importante decir que es bastante cerrado. Aquí agradecemos al vicerrector de investigaciones que nos hizo extensiva la invitación, porque no sabemos a quién se la mandan, pues un grupo muy cerrado. Y si se supone que la política tiene un enfoque incluyente y diferencial, pues debe congregar a un mayor número de personas y de comunidad académica y científica para que pueda haber una construcción más pertinente y colectiva en una política tan importante para el país. Entonces, Carlos, por favor, nos cuentas un poco de qué pasó en este taller y después ahondamos en estos ejes que establece la política. Carlos. Sí, Sandra, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, mis estimados profesores. Es un placer estar aquí con todos ustedes. El asunto es el siguiente. Me voy a tomar algo así como 5 minutos para explicarles el contexto del asunto, ¿sí? A finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre, yo estuve asistiendo a reuniones del CODI en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ya que estábamos en proceso de transición de director del Centro de Investigación de la Facultad, del CIEN. Cuando estaba finalizando mi representación en el CODI, perdón, puesto que ya se había nombrado al director del CIEN, a mí me llega un correo desde la Vicerrectoría de Investigación donde me muestran un documento COMPES, en donde me invitan a hacer sugerencias sobre ese documento. Como
yo ya no estaba participando en el CODI, pues me abstuve de hacer eso, de hacer recomendaciones a un documento que me había llegado. Sin embargo, informé a la dirección de la facultad de ese documento, de que había un documento para análisis y para hacer sugerencias. 2 o 3 días después, la profesora Sandra Duque me mandó ese documento y me dijo, léalo, mira este documento. Como yo ya había visto el documento, no, lo pasé por encima, entonces simplemente me descuidé, no tomé atención sobre el documento. A los 2 o 3 días después, la profesora Sandra Duque me manda nuevamente el documento y me dice, mire la parte del 1279. Cuando me entero del documento y miro en detalle el documento, aparecía en ese documento COMPES mención en 4 partes del documento al decreto 1279. Ahí me percaté que nos había llegado, que a mí me había llegado un documento desde la Vicerrectoría de Investigación. Lo primero que hice en ese momento fue solicitar al director del Centro de Investigación de la facultad que se abstuviera de hacer cualquier tipo de recomendaciones a ese documento. Porque el documento COMPES tocaba asuntos del decreto 1279 que, en mi opinión, era un asunto gremial. Ahorita regreso a esa situación. Entonces solicité que nos abstuviéramos de hacer recomendaciones a ese documento. Igualmente, en conversación con Gloria Valencia de la Vicerrectoría de Investigación, yo le pedí a Gloria que hablara con el vicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia y que yo le recomendaba que la Universidad de Antioquia se abstuviera de hacer recomendaciones a ese COMPES. Puesto que, de nuevo, ese COMPES tocaba asuntos gremiales y que iba a haber un enfrentamiento entre el gremio profesoral y las otras instancias universitarias. De manera clara lo expresé. Ahí nos llega la información cuando empezamos a mandar esos correos a Planeación Nacional. También quiero informarles lo siguiente: yo soy miembro de la Academia de Ciencias, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Cuando nos enteramos de eso, nos enteramos que la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales estaba pidiendo un placito para poder hacer recomendaciones a ese documento COMPES. En calidad de miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y sabiendo que yo soy profesor universitario de una institución pública que está regida por el 1279, yo le mandé un correo a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales solicitándole a la Academia que se abstuviera de hacer cualquier tipo de recomendación a ese documento COMPES y que cualquier recomendación que se hiciera a ese documento tenía que provenir de un consenso absoluto entre todos los miembros de la Academia. Se mandó ese correo y ese correo que se le mandó a la Academia y un correo similar que donde le hablábamos a Planeación Nacional de la inconveniencia de tocar el decreto 1279, a raíz de esos correos mandaron con copia a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia. Y a raíz de esos correos que estuvimos mandando con copia, nos llega una invitación para una mesa de trabajo del día 15 de septiembre. 15 de septiembre, mesa de trabajo, 3 de la tarde, nos llega una invitación. La invitación nos la hace Gloria Valencia por recomendación del señor vicerrector. Entonces, con Sandra nos pusimos de acuerdo en participar en esa mesa para expresar nuestro punto de vista. Ya en 3 minutos voy terminando. Nos metimos a esa mesa del día 15 de septiembre, 3 de la tarde. Lo primero que hicimos de entrada fue solicitar la palabra. Nos dijeron, no, apenas estamos en la fase de instalación y en este momento de fase de instalación no se está dando la palabra.
Entonces, se inició la fase de instalación, unas personas hicieron una presentación de lo que era un COMPES, cuál era el espíritu de un COMPES, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo puede decir Sandra con más detalle. Cuando entramos a la mesa específica, a las mesas de las salas, de los diferentes ejes, nos metimos a la sala donde supuestamente se iba a tocar el decreto 1270. Entramos a esta sala y lo primero que hicimos fue pedir la palabra. Pedimos la palabra y la primera intervención que se hizo fue la siguiente. Nosotros formalmente solicitamos a Planeación Nacional retirar del documento COMPEX de Ciencia y Tecnología, retirar todo lo atinente al decreto 1279. Y el argumento para hacer esa solicitud era que a los profesores universitarios no se les estaba haciendo invitación a participar en la elaboración de ese documento y que cualquier modificación al decreto 1279 tenía que ser concertado con los profesores universitarios. Esa fue la primera intervención. 10 minutos después intervino la profesora Sandra Duque, que tiene argumentos para justificar esa solicitud de que no se incluya el decreto 1279 en el COMPEX. Luego, cerrada la mesa, terminando esa sesión, se solicitó que la profesora Sandra Duque fuera la relatora ante la reunión general. Volvimos a la reunión general y después de que todas las diferentes salas de ejes hicieron las presentaciones, nos volvieron a invitar, nos invitaron a expresarlo por la razón por la cual habíamos pedido la palabra al principio. Luego, de manera contundente, ya en la mesa general pedimos y se le recomendó a la señora ministra de Ciencia y Tecnología, señora ministra, le suplicamos que retiren de ese COMPEX cualquier referencia al decreto 1279. El decreto 1279 es un asunto extremadamente sensible para el profesorado universitario y cualquier cambio que se le haga a ese decreto debe pasar por concertación con los profesores. Ese es más o menos el recuento de lo que pasó ese día. Ya después nos llegan otras informaciones que ya Sandra los puede ampliar, pero entonces ahora sí, Sandra, si me autorizan, yo quiero decir algunos puntos de vista personales y algunas recomendaciones. Si quieren las hago al final y paro acá o las hago de una vez como ustedes quieran. Carlos, al final, entonces, mejor. Carlitos. Okay. Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, muy bien, profes. Carlos contextualiza muy bien este taller en el que estuvimos. Y como ustedes ven acá, esta reforma al 1279 se enmarca dentro de este eje de generación de conocimiento. Entonces, ese es el problema. Ustedes ven que el diagnóstico se queda muy corto y la acción que plantean entonces es modificar el decreto 1279. ¿Qué señalamos ahí? ¿Por qué atribuyen o por qué a partir de ese problema, esa baja generación de conocimiento, piensan dónde están las evidencias que modificando el decreto 279 en lo que se señala de igualar los incentivos en los 3 ejes misionales, pues se va a aumentar la producción y se va a generar más conocimiento científico en el país? Señalábamos también que esto atiende, esa estrategia que señalan, o esa acción, atiende a un aspecto sectorial, solo se enfoca en los profesores de universidades públicas y esto tiene que ser para todos, ¿cierto? Para toda la comunidad científica del país. También señalamos que si uno de los enfoques de la política era ser incluyente, y esto lo señala el objetivo general de esta política, ¿dónde están los profesores llamados a plantear acciones para ciertos problemas o este problema en específico que se involucra acá en esta política? Lo más importante es que esa acción que se plantea solo se aplicaría
a los profesores de universidades públicas y considerábamos nosotros que el cambio debe ser en el modelo Publindex y de homologación de revistas y no del decreto 1279 como una acción para fortalecer la producción científica en Colombia. Entonces, bueno, aquí esboza un poco esta Clara Ocampo, que es la directora de generación de conocimiento de MinCiencias. Entonces, igual este eje de la política, la baja generación de conocimiento, como una estrategia, como un problema específico, vuelvo y lo reitero, baja capacidad. Y miren ustedes aquí una perla, profesores, que encontramos. Entonces, dentro de las acciones, modificar el 1279, pero vemos aquí cómo se confunden los 3 ejes misionales con la calidad, impacto y productividad. Pues bueno, si esto lo está señalando una directora de generación de conocimiento en una política tan importante, pues queda uno bastante preocupado. Bueno, profesores, ¿qué más encontramos además de esa política, de este COMPES y esta política nacional de ciencia, tecnología e innovación, que nos da indicios de esa posible reforma al decreto 1279? Una convocatoria de concurso de méritos lanzada por el MEN con el objeto de realizar un análisis técnico de la normativa que regula los asuntos salariales y prestacionales. Sabemos que esto es el decreto 1279 y la formulación de escenarios de impacto financiero de la prestación del servicio docente. Queridos profesores, entonces planteamos para el análisis y creo que es importante, no lo trae este COMPES, es importante señalarlos. ¿Qué significa una estructura simétrica de incentivos al fomento de los 3 ejes fundamentales de la universidad? Entendemos que aquí son la investigación, la docencia y la extensión. También es importante preguntarnos si con la modificación del decreto 1279 se logrará incrementar la calidad, impacto y productividad de la producción científica. ¿Y esto cómo va a ser? ¿Cómo se plantea? También, ¿qué significa un análisis histórico y prospectivo de la carga fiscal de la actual estructura de incentivos en las universidades públicas? Y este punto es clave en el análisis porque creo que aquí se dirime o se centra mucho de los fundamentos, de las motivaciones que se tienen para modificación al decreto 1279 y como les digo, nos hace recordar el año 2018 con ese COMPES de financiación de la educación superior pública, donde precisamente se hablaba del impacto fiscal que tiene el 1279 en el sostenimiento de la universidad o en la sostenibilidad financiera. Y por último, también es importante preguntarnos, pues, ¿qué se pretende con ese análisis de la normatividad? Que aquí es el decreto 1279, y ¿qué se plantea con esa formulación o qué se quiere con esa formulación de escenarios de impacto financiero, ¿cierto? Que como les digo, es un asunto clave e importante en este análisis. Aquí pues traemos un poco la normativa, la pirámide normativa, el artículo 69 de la Constitución Política, algunas normas que son importantes para nuestro régimen salarial y prestacional, la ley 4ª, la ley 30. Aquí algunos decretos que nos han regido, estos el 910, el 1444, 2912, pues ya derogados porque el que actualmente nos rige es el 1279 a la mayoría de nosotros. Carlos enseguida les va a hacer una contextualización muy importante
del decreto, cómo se deroga el 1444, llega al 2912 y llegamos al 1279, pero antes quisiera desarrollar un poco este marco normativo. Y aquí es muy importante el artículo 69 que establece la autonomía universitaria, pero que también regula lo atinente a un régimen especial para las universidades de la cuarta, fundamental, que nos habla de la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. El artículo segundo establece unos criterios fundamentales, el respeto a los derechos adquiridos, señala que no se pueden desmejorar los salarios y las prestaciones sociales, también habla del respeto a la carrera administrativa y de la concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios y de algo muy importante, nuestras condiciones de trabajo. En el artículo 77, pues, de la ley 30 del 92, algo importante porque nos lleva a los criterios que establece la ley cuarta del 90, decretos reglamentarios que se establezcan, en este caso el 1279, que ahora nos rige, para este régimen salarial y prestacional. Carlos, porfa, nos hablas de ese importante contexto de cómo llegamos al decreto 1279, que creo es muy importante. Carlos lo vivió de primera mano para contextualizar muy bien estas normas o estos decretos que han emergido para la fijación de nuestro régimen salarial y prestacional. Carlos, adelante. Sí, Sandra, Profesora Sandra, gracias. qué pena, profesora Sandra. ¿Usted ha avanzado en la presentación o se quedó en la diapositiva que está ahí en la pantalla? Es que creo que se quedó Ay, yo he bloqueada. avanzado, profes, no les puedo creer, ¿sí? No se ve. Sí, se quedó en una tablita nomás, esa. Aquí. Perfecto. Estamos en la Esta no se primera. vio, en esta. No, en la tabla. Ay, qué pena, estaba aquí. Estaba muy concentrada y no vi. Bueno, profes, entonces creo que es mejor dejarlo así porque pasa cuando se pone en modo presentación, no sé si es el internet o qué, pero... Ah, bueno, profes. Carlos, pero continúa. Sí, Sandra, ¿me escuchas? Sí, señor, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Sí, mire. Nosotros tenemos a la mano los siguientes decretos. El decreto 1444, el decreto 2912 y el decreto 1279. 1444, 2912 y 1279. Ok. El decreto 1444 es un decreto de la década de los años 90. El decreto 2912 es un decreto del 31 de diciembre del año 2001. Y el decreto 1279 es del mes de julio del año 2002. El decreto 1444 era un decreto donde se incentivaba la producción científica a través de reconocimiento de puntos salariales. La gente habla de que el decreto tuvo muchas deficiencias, de que el decreto incentivó abusos, de que se desbordaron los abusos a raíz de este decreto 1444. Particularmente cuando yo me vinculé a la Universidad de Antioquia en el año 1999, yo estaba regido por el decreto 1444. El 31 de diciembre del año 2001, 31 de diciembre del año 2001, el gobierno deroga el decreto 1444 y lo hace a través del decreto 2912. En el decreto 2912, en esencia, todo lo que era reconocimiento de puntos salariales por producción científica, por producción académica, se convertía en bonificaciones.
A raíz de ese decreto 2912 del 31 de diciembre, yo siempre lo he dicho, cuando todos estábamos tomando aguardiente y comiendo buñuelos, cuando estábamos listos para salir a darle la vuelta a la manzana con una maletica para celebrar el año nuevo, el gobierno nos saca ese regalito y el 15 de enero del año 2002, 32 universidades públicas se fueron a asamblea permanente. Aclaro, asamblea permanente, las universidades públicas no se van a paro, las universidades públicas se van a asamblea permanente. Nos declaramos 32 universidades públicas en asamblea permanente y se le exigió al gobierno que echara para atrás el decreto 2912. Porque de manera contundente le decíamos, usted nos quitó lo bueno que teníamos salarialmente. Pues el gobierno, en el mes de julio del año 2002, saca el decreto 1279. El gobierno se comprometió a que mientras se elaboraba un nuevo decreto, iba a continuar vigente el 1444. O sea, retiraba el 2912 y volvíamos al 1444 mientras salía un nuevo decreto. Pues ese decreto salió, es una modificación del decreto 1444, se aprieta la tuerca, ya es más complicado el asunto, pero sin embargo, regresamos al régimen de puntos salariales por producción académica. En el año 2016 vuelven y aparecen los enviones para tumbar el decreto 1279. Y el decreto 1279 no ha tenido ni uno, ni dos, ni tres enemigos. Ha tenido muchísimos enemigos. Pero lo que tengo que decir aquí para terminar esta parte de contexto es el decreto 1279 es un triunfo gremial. No es un decreto ni regalado por el gobierno ni una concesión del gobierno. Es un decreto que sale por concertación con los gremios, el gremio profesoral, puesto que para la elaboración del decreto 1279 participó el gremio profesoral. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Carlos. Excelente ese contexto que nos hace muy importante, porque vemos cómo esa regresividad total en el decreto 2912, que mediante este movimiento profesoral, del gremio profesoral, reivindicando sus derechos, pues se logra su derogación y llegamos a un 1279 que, si bien no se mantiene como el 1444 con todos los beneficios que traía, pues diríamos que es un punto medio entre ese nefasto 2912 que se promulga, ¿cómo les parece a ustedes, profesores, un 31 de diciembre? Entonces, muy bien. Queremos hacer un ejercicio aquí muy breve para ejemplificar un poco ese ánimo de igualar los incentivos en los tres ejes misionales, ¿cierto? Tenemos que los factores que inciden en la modificación de los puntos salariales que nos trae el 1279, pues están los títulos de pregrado, posgrado. Aquí el decreto establece una tabla, unos puntos por si es de maestría, doctorado, pregrado, etcétera. También por el ascenso en el escalafón, por la productividad académica. Aquí lo resaltamos porque es un factor importante en el incentivo a la investigación. Tenemos sobre todo publicaciones en revistas científicas, indexadas y homologadas, actividades académico-administrativas que también se establecen unos puntos. Ay, no, es que no se ve. Aquí, estamos acá. ¿Se ve, Sarita? Listo. Por desempeño destacado en docencia y extensión, aquí tendríamos entonces el incentivo que se hace a la docencia y la extensión, que vemos que es bastante poco, ¿cierto? Tendríamos en productividad académica de pronto libros de texto, pero el ítem más destacado es este,
docencia de extensión. ¿Y qué tenemos aquí? Pues son 5 puntos para titular, 4 asociado y etcétera, así en la tabla. Aquí valga una cuña, los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas consideramos que en torno al desempeño destacado en docencia de extensión, pues esa era una norma inconstitucional que vulneraba el principio de la igualdad y se inaplica en la Facultad de Derecho. A todos los profesores nos reparten los puntos por igual, independiente de la categoría en el escalafón en la que estemos. Bueno, entonces, si esa modificación para igualar incentivos, uno podría pensar, ay, qué bueno, puede ser que por un curso nuevo que yo haga en docencia me den 15 puntos como la publicación de una revista A1. O si yo diseño un curso de doctorado, me van a dar el puntaje de una revista que esté en categoría A1 también, 15 puntos. Aquí estamos en un escenario muy positivo, ¿cierto? Porque cuando nos están hablando del impacto fiscal, de la carga fiscal, uno dice, puede ser que entonces sea el contrario, que esa productividad se vaya a igualarse a lo que tenemos para desempeño destacado en docencia de extensión, ¿cierto? Y ahí se igualan los incentivos. Podría pensar uno eso, porque nos están metiendo el miquito del impacto fiscal, de los escenarios fiscales y de cuánto costaría eso para la universidad, y todos sabemos que ni las transferencias de la nación alcanzan para el presupuesto de la universidad, para todos los gastos que tienen, y ustedes saben cómo nos hemos tenido que ver abocados a vender servicios y servicios que llegan casi al 56% del presupuesto de la universidad. Entonces, este análisis aquí que hacemos es importante porque no creemos que se vaya a igualar por lo alto, sino que podría ser una tendencia a igualar por lo bajo. Pero aquí, profesores, ¿a qué no podemos renunciar? Y es a la progresividad y no regresividad en materia laboral. Esto está consagrado constitucionalmente, ha tenido desarrollos jurisprudenciales muy importantes. ¿Y qué quiere decir este principio? Que toda la normatividad debe ir en pro de las mejoras de los principios mínimos fundamentales. O sea, no deben ser reformas regresivas que nos restrinjan derechos, deben ir en pro de una mejoría siempre. Aquí consideramos importante que hay que exigir al MEN el respeto de los derechos adquiridos, que no se pueden desmejorar los salarios y las prestaciones sociales. Aquí vamos a la ley cuarta, pero también a este principio de progresividad y no regresividad en materia laboral. Y algo clave, la concertación como punto de partida. O sea, es que estas reformas no pueden ser de cara, no pueden ser de espaldas al profesorado. O sea, nos deben de amar, debemos también como comunidad académica construir propuestas pertinentes e importantes para dignificar nuestra labor y el importante papel que cumplimos en la sociedad, realizando pues nuestras actividades profesorales. Aquí, profe, les queremos compartir un poco qué acciones hemos emprendido desde que conocimos este COMPES, esta Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, el DNP estableció un cronograma para hacer observaciones. Enviamos algunas en lo atinente exclusivamente al decreto. Sandra, no se está viendo la imagen de la que estás hablando. Aquí está, gracias Carlitos. ¿Se ve? Ahora sí, ahora sí. Gracias. Entonces, como les decía, enviamos observaciones atinentes específicamente a lo que se establecía sobre el decreto 1279. Como les contamos, participamos en este foro Zona Centro de MinCiencias, donde señalamos la incongruencia de ese diagnóstico con la acción que se propone,
y como lo dijo Carlos enfáticamente, pedimos que se retirara lo atinente al 279 y que se llamara al profesorado para una modificación, pues si eso era lo que se pretendía, porque a todos nos interesa que se mejoren los incentivos y se iguale pues lo atinente o esa retribución que se hace a la investigación, que se equipare también o se haga extensiva en igual medida a la docencia y a la extensión. Enviamos un derecho de petición al Ministerio de Educación Nacional y a MinCiencias, que quiero compartirles las peticiones que hicimos. Aquí me voy a permitir leerles. La primera, como profesorado exigimos que este COMPES... ¿Estás mostrando esas peticiones o no las estás mostrando? Sí, aquí están. No las está, ahora. Como profesorado exigimos que este COMPES y cualquier reforma al decreto 1279 sea respetuoso de los derechos adquiridos de los profesores de las universidades públicas. En ningún caso podrán desmejorarse los salarios y prestaciones sociales que tienen una relación directa en materia pensional, atendiendo al principio de progresividad y no regresividad en materia laboral. Como estamento profesoral rechazamos reformas inconsultas que vayan en detrimento de las condiciones laborales del profesorado de universidades públicas del país. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente retirar del COMPES, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030, lo atinente a la reforma del decreto 1279 de 2002. Segunda, el decreto 1279 consagra como factores que inciden en la modificación de los puntos salariales, los títulos, categorías dentro del escalafón, productividad académica, direcciones académico-administrativas, desempeño destacado en actividades de docencia y de extensión y experiencia calificada. La productividad académica ha sido un factor que ha mejorado la asignación salarial de algunos profesores y que debe mantenerse. Aquí es muy importante de algunos profesores porque en el imaginario colectivo está que todos los profesores nos hemos enriquecido con el 1279. Pues y nada más falso. Vemos que el estudio que hicieron profesores de la Facultad de Economía sobre el régimen salarial de los profesores en muchas universidades públicas, creo que les faltaron algunas que no enviaron la información, pero analizaron que la media de los profesores estaba en un promedio de 5 o 6 millones de pesos y que solo unos pocos profesores pues accedían a unos buenos salarios. Pero entonces hay que desmitificar esto porque ustedes saben que se viene, pues eso es como les digo, un imaginario que se tiene, que todos los profesores ganamos salarios astronómicos por cuentas del decreto 1279 y que eso hace inviable, insostenible la universidad. Y esto pues muy alejado de la realidad. Continúo. Sin embargo, es importante resaltar que se deben dignificar las actividades de docencia y extensión universitaria a partir de mejores incentivos en la asignación laboral. Pero estas reformas deben ser de cara al profesorado y con su participación directa y activa. Ayer salió una nota del Observatorio de la Universidad, no sé si a ustedes les llegó o tuvieron la oportunidad de leerlo, donde dicen que los profesores nos negamos a una reforma al 1279. Y no, profe, somos conscientes que hay asuntos que se pueden mejorar, que de la docencia y la extensión, pues debemos dignificarlo a partir de mejores incentivos y que eso se vea retribuido en la asignación salarial. Pero estas reformas, como lo decimos, no pueden ser de espaldas al profesorado. Debemos participar y sobre todo estas reformas deben ser progresivas y no regresivas. Se nos tiene que igualar por lo alto, no por lo bajo. Como tercera y última, exhortar a los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y al de Educación Nacional
para que en su actuar apliquen los valores y principios constitucionales, en especial principio de progresividad y no regresividad en asuntos que tengan que ver con los derechos laborales de los profesores de las universidades públicas del país. Aquí, profesores, como una de las acciones que emprendimos fue contactar al representante del CESU, que él tiene un contacto directo con las ministras, entonces nos envía esta comunicación del 24 de septiembre, donde nos dice que en una sesión extraordinaria del CESU se plantea el asunto, se habla con las ministras y que a partir de posterior al taller de la región central de construcción del COMPES, donde estuvimos participando, pues se decide por las ministras que no se va a modificar el decreto 1279 sobre la convocatoria que sacó el Ministerio de Educación. Oigan esto, profesores, el viceministro de Educación Superior dice que no tenía ni idea, pues, de esa convocatoria, que no la conocía. Entonces, pues, nuestro representante es el profesor Orlando Aguirre, pero quisimos de todas maneras, desde la Universidad de Azoprudea y la representación de la Mesa Publindex, elevar ese derecho de petición porque es importante unas respuestas formales, escritas, ¿cierto? Porque esto aquí se habla, pero no sabemos si se cumple o no. Yo dejaría ahí, Carlos nos va a terminar la presentación. Muchas gracias, profes. Carlos. Sí, Sandra, lo último que quisiera decirles es lo siguiente, mis queridos profesores, es que llevamos 2 semanas con prensa, con artículos extremadamente venenosos, atacando al profesorado universitario. Nos quieren, hay un asunto en algunas universidades de la costa con un asunto de unas retractaciones de unos artículos en la editorial IOP. Entonces están haciendo una campaña de desprestigio al decreto 1279. Nos quieren hacer mostrar como un gremio de mafiosos, como un gremio corrupto, como carteles de los puntos. Y toda esa campaña de desprestigio es muy casual que surja exactamente en el momento en que están elaborando el COMPES y se está haciendo esa convocatoria para analizar el decreto 1279. Esa es una estrategia muy conocida desde tiempo atrás, que se ha querido tumbar algo que sea bueno para el gremio, para algún gremio o para la comunidad en general, entonces se inician campañas de desprestigio. Queridos profesores, tenemos un decreto. Puede que no sea lo mejor, puede que necesite ser reformado, esa no es la discusión en este momento, como Sandra lo ha dicho, esa no es la discusión es que este es un triunfo que tenemos y que cualquier cambio que se le haga tiene que ser de cara al profesorado y no a espaldas nuestras. La recomendación es estar alertas porque ya sabemos qué nos ha ocurrido cada que nos hemos dedicado a otras actividades también muy importantes, pero que por cierto descuido, entonces, como es el ejemplo de cuando nos tumban los gastos de representación, nunca creímos que el gobierno nos fuera a hacer eso, nos lo hicieron, solamente lo recuperamos cuando nos logramos movilizar. Entonces, una invitación a que estemos atentos de cualquier información que nos vaya llegando, con las cuales se las pondremos en conocimiento a todos ustedes. Eso sería más o menos, Sandra, lo que yo tendría que decir para terminar. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, profesores. Creo que esto es un asunto que nos compete a todos y, como lo dice Carlos, estar alertas. Consideramos que como gremio unido, fortalecido, podemos lograr muchas cosas, reivindicar nuestros derechos, que
que es muy importante, o sea, la dignificación de nuestra labor debe reivindicarse, debe estar por encima de estas modificaciones que se quieren hacer a espaldas del profesorado. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, acciones también que podamos continuar desde la universidad, que ha sido un referente, la Asociación de Profesores, un referente muy importante a nivel nacional. Solicitamos una reunión de ARPU, que es donde estamos todos los representantes profesorales de todas las 32 universidades públicas. Allí quisimos que se extendiera este derecho de petición para que lo presente cada una de las universidades, para hacer como una mayor presión en los ministerios y pues sentarnos, si es que se quiere una modificación, siempre mirando la progresividad y no regresividad, para lograr una igualación en los incentivos de los 3 ejes misionales de la universidad, que lo consideramos importante, ¿cierto? Pero como nos meten el miquito de la carga fiscal, pues es muy importante, profesores, estar alerta y participar activamente de cualquier modificación que se pretenda, o pedir que se nos incluya en esas elaboraciones que se quieran hacer a cualquier modificación o reforma a nuestro régimen salarial y prestacional. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, profesora Sandra, profesor Carlos. El chat se animó bastante, del profesor Jaime Andrés Correa también llama a la importancia de estar atentos a las iniciativas de la universidad para desmontar actividades especiales consagradas en el Acuerdo Superior 253. El debate ha iniciado con los administrativos y sigue con los profesores. Eso es un llamado de atención muy interesante, como dice la profesora Sandra, el profesor Carlos. Si tenemos preguntas, si hay dudas, opiniones o aportes para nuevas tareas derivadas de esta exposición tan clara, adelante. Pública. Sí, buenos días. Profesora Karina, adelante. Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Bueno, les cuento pues que yo sí quisiera que el tema de investigación, que igual en otros espacios lo manifestaba en el Ateneo también, se analizara de manera integral, ¿sí? Todo el tema de investigación, innovación, ciencia y tecnología, y los recursos de regalías que se destinan para supuestamente pues hacer, digamos, un avance en estas áreas que son tan descuidadas en nuestro país. Yo veo con mucha desazón la manera en que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hace estas convocatorias, las hace bajo un marco lógico que puede estar muy bien, se puede mejorar más y todo lo que ustedes quieran, pero bajo unas condiciones que, digamos, llevan la bandera del desarrollo de los territorios, pero que, digamos, en términos prácticos eso no termina siendo así, porque en las condiciones que tenemos en los territorios son muy limitadas. Son convocatorias en unos tiempos absurdos de elaboración, que realmente nuestra respuesta, inclusive de nuestra universidad, que tiene más capacidad investigativa frente a otras, pues no son los tiempos adecuados. Me desanima que muchas veces proyectos se puedan, digamos, quedar en el camino porque falta una firma, por cuestiones totalmente salvables, y me desanima aún más esa concepción de ciencia instantánea que se está dando con estos recursos. Prácticamente los recursos que se destinan para investigación básica es como si no existiera ya la investigación básica. Ahora ya todo tiene que ser aplicado, ya todo tiene que resolverse. Un país que nunca le ha invertido de recursos del PIB lo mínimo que nos merecemos, y sí saca convocatorias con proyectos y que pueden aspirar a recursos que son grandes e importantes, pero vuelvo y reitero, con unas condiciones que ni responden a la realidad del territorio, y que nuevamente hace que muchas veces estos recursos pues puedan ir a ciertos grupos o a ciertas
digamos, entidades o alianzas muy específicas. Entonces, a mí me entristece un poco que nosotros como universidad nos estemos prestando, y lo digo porque yo también he participado y todo eso, pero prestarnos para una convocatoria que no va a estar en unas condiciones de equidad y de, sobre todo, el propósito que persigue, que es en este momento de crisis desarrollar más los temas que hay en nuestro territorio, ¿sí? No ver el territorio de manera integral y nuevamente reitero, en condiciones en donde no hay una suficiente convocatoria y se puede prestar para que esos recursos queden a la final en unos pocos proyectos como tal. Entonces, a mí sí me gustaría que se hiciera un análisis más concienzudo, más abierto, más de cara a todos, para que todos estemos en iguales de condiciones de participar de estas propuestas y que se ponga sobre la mesa nuevamente el tema de investigación básica que se quiere siempre ignorar y que estamos en mora pues de hacer una discusión más amplia al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Karina, muy atinado su llamado de atención, porque sí, es cierto, parece que ciencias básicas ya hubiésemos trascendido esa etapa, lo hubiéramos entendido como que ya hemos investigado tanto en ciencias básicas que ya solamente, y por razones pues sociales, políticas y económicas, pues va a importar lo que genere patentes, lo que solucione problemas, en general lo que conocemos como investigación aplicada. Es un llamado de atención muy importante, creo que lo tenemos que tomar como una guía para actuaciones posteriores, para que nos pronunciemos y sobre todo para que demos ese debate y lleguemos a conclusiones en relación a cuál es nuestra posición con relación a la ciencia y a la investigación básicas y en aplicada. Sara, sí. Correcto, al lugar con esa observación del profesor Cadavid, y qué buena opción de trabajo para una próxima junta directiva, la configuración de esa reunión nacional. Ese sería muy interesante. Bueno, ahí el chat está bastante animado, sería interesante que se... Profe, perdón, meto la cucharada, pero excelente esa propuesta que nos hace el profesor. La idea es que como gremio debemos estar muy unidos, muy fortalecidos para poder realizar nuestras reivindicaciones. Miremos lo exitoso que fue el movimiento por la defensa de la educación superior pública del año 2018 y en los acuerdos quedaron consignados algunos logros importantes para la educación pública. Entonces, creo que es un muy buen llamado, una excelente propuesta. Excelente pregunta. Yo no sé la respuesta porque yo creo que muy poco, pero es que desconozco cualquier acción porque pues no sabemos ninguna gestión que esté realizando el SUBE. Nosotros contactamos al profesor Orlando Aguirre, pero en realidad pues no tengo conocimiento de
cualquier pronunciamiento u objeción que hayan realizado a este COMPES o a esta modificación que se pretende al decreto 1279. Hoy llevaremos al Consejo Superior para que quede constancia en el acta el derecho de petición. También hay una representante de la ministra para que nos informe y estén enterados los miembros del Consejo Superior de esta posible modificación al decreto 1279. ¿Hay más propuestas, Sara, o preguntas? Al profe José Enrique pide la palabra. Buenos días, colegas. Soy el profesor José Enrique Arias de la Facultad de Ciencias Económicas. Primero agradecerle a Sandra y al profe Duque por su intervención, por estar al pie del cañón con estos temas. A mí particularmente me parece que yo quiero poner sobre la mesa la necesidad de actualizar ese estudio que hizo el profesor Remberto en su momento. Yo creo que en esta coyuntura hay que salirle al paso a ese mal ambiente que se le está haciendo al 1279 con cifras, con números. Y como lo mencionaba Sandra, ese informe fue muy oportuno porque tumbó muchos mitos que hasta ese momento estaban haciendo carrera en el ámbito de las universidades públicas. Yo tengo que reconocer que hasta en algún momento estaba dándole crédito a todas esas voces contrarias al 1279, pero ese estudio de Remberto nos dio una bocanada de realidad y nos permitió tener elementos de juicio para salirle al paso a esos argumentos falaces. Entonces yo quisiera poner sobre la mesa la necesidad de actualizar ese informe, de tener esas cifras frescas a la mano, y creo que de esa forma podemos tener a la mano argumentos no solamente para esta coyuntura, digamos, frente al Ministerio de Ciencia, incluso esa información que necesitamos hasta para entender el estado actual de la situación financiera de la universidad, ¿cierto? Que a mí personalmente me parece a ratos una especie de caja negra. Entonces creo que también es muy oportuno este tipo de insumos para tener elementos de juicio para entender la coyuntura nacional, pero también para entender la coyuntura interna. Muchas gracias. Profe, excelente propuesta la que nos hacen. Nos haces porque es que como académicos debemos responder con evidencias, con datos empíricos, con argumentos, ¿cierto? Para desmitificar y para contraargumentar estas propuestas que se hacen, o estos imaginarios que se van insertando en el país, incluso. Entonces, yo creo que sería muy valioso. ¿Quién más se nos puede unir de economía? Tenemos el grupo de estudio del decreto 279, carrera profesoral, y presentarle este proyecto
a la rectoría para que nos dé apoyo financiero, lo que necesitemos, tiempo de los profesores, porque creo que es fundamental en este momento realizar este tipo de estudios. Profe, muchas gracias por la propuesta. Y me imagino que tú estarías, y a ver quién más de economía se nos puede unir, que son muy importantes acá para esas proyecciones económicas o esos análisis económicos y financieros. Sí, sí, profesora Sandra, muchas gracias, tiene toda la razón. Y en ese contexto, sí, como académicos, precisamente eso es lo que se necesita, argumentos. Eso es precisamente tal vez de las fortalezas a la hora de trabajar en las mesas técnicas y en esa mesa de diálogo, es poder llegar con argumentación, con datos, con cifras, con el respaldo que da el estudio juicioso de esas circunstancialidades. Y creo que, pues en eso podemos estar de acuerdo todos, tenemos un peso suficiente en nuestra academia, en ciencias económicas, en derecho y ciencias políticas, en sociales, en ingenierías, en ciencias exactas y naturales, medicina, en todas las dependencias de la universidad, la suficiente masa crítica para aportar, no solamente para el diagnóstico, sino para el planteo de soluciones, e incluso para el ensayo de mecanismos que podamos presentar nosotros como posibles soluciones. La profesora Rocío ya se encuentra en sala, espero que la profesora Sara Janet también. Sean bienvenidas, muy buen día. Gracias, profe. Muchas gracias. Si hay alguna otra opinión, pregunta, proposición alrededor del tema que nos presentaron juiciosamente la profesora Sandra Duque y el profesor Carlos Duque, o si no, para que continuemos entonces con la presentación, la exposición también juiciosa y profunda que nos va a hacer la profesora María Rocío Bedoya en relación con estas reformas laborales. Bueno, muy buenos días, profesores, profesoras. Les agradezco que nos estén acompañando la mañana de hoy para discutir temas que consideramos de la mayor importancia por este difícil contexto que estamos viviendo hoy de pandemia, de confinamiento, y por el aprovechamiento que sin duda viene haciendo el gobierno de estas condiciones de encierro para expedir una serie de medidas que a mi juicio son bastante regresivas para la clase trabajadora colombiana. Como ustedes habrán conocido a través de los medios de comunicación, en agosto de este año se aprobó el decreto 1174 de 2020, cuyo propósito es reglamentar el acceso y operación del piso de protección social para personas que mensualmente reciben ingresos inferiores a un salario mínimo, es decir, inferiores a 980.657 pesos mensuales, incluyendo el subsidio de transporte. Antes de abordar el análisis de este decreto, me gustaría plantear algunos datos sobre la situación actual del mercado laboral, de las políticas públicas en materia laboral y algunos antecedentes de este decreto. En cuanto a los datos, creo que es muy importante tener en cuenta que a abril de este año teníamos un desempleo del 19.8% según datos del DANE, mucho más alto del dato de abril del año pasado, que era de 10.3%. En buena parte explicado por el tema de la pandemia, pero creo que no solo por la pandemia, porque nosotros ya sabemos, vivimos en un país con profundas desigualdades, con profundas brechas entre ricos y pobres, y obviamente esas desigualdades se están reflejando desde hace muchos años en temas como el desempleo. Sin embargo, es claro que un aumento tan considerable, pasar del 10.3% del año pasado a 19.8%, es claramente una muestra de que las condiciones de confinamiento, que todo el tema de la pandemia, pues ha develado esas profundas desigualdades y ha, digamos, acrecentado una cantidad de problemas que ya veníamos denunciando incluso en el movimiento del 21N del año pasado, que produjo tantos movimientos sociales en Colombia, que ya vienen pues con vientos de otras partes de América Latina. Hay una cantidad de problemas que vienen ahí expresándose a través de los movimientos sociales y que hoy se presentan con mayor virulencia, con mayor profundidad, yo diría que producto de esta pandemia y de estos encierros en los que estamos y lo que todo esto ha provocado. Hay otro dato que me parece importante
y es que según la encuesta de hogares, encuesta integrada de hogares, la tasa de ocupación en Colombia pues es una tasa baja, del 41.6%, y esa tasa pues se supone que también se ha visto afectada por el tema de la pandemia. Esto nos lleva a cuestionar otros aspectos del mercado de trabajo, como el tema de la informalidad. Entonces, imagínense, solamente el 41.6% de las personas en capacidad de trabajar están ocupadas en Colombia. Entonces uno diría, bueno, ¿será que el tema de la informalidad es un problema coyuntural en Colombia o se ha convertido en un problema estructural? Yo diría que es un problema estructural bastante grave, que refleja uno de los rasgos fundamentales de lo que hoy tenemos en el mercado de trabajo, y que es, digamos, un elemento que supuestamente ha dado lugar a que se emprendan una serie de reformas y a que desde los empresarios se insista en la necesidad de reformas laborales, por aquello de que estamos frente a un mercado laboral mayoritariamente informal y que es necesario formalizar el empleo, ¿cierto? Entonces vamos a ver, se supone que uno de los argumentos por los cuales se aprobó este decreto que vamos a analizar es precisamente porque el gobierno insiste en que es necesario avanzar en los procesos de formalización. Pero no solamente eso, dice también que como hay tanta gente en la informalidad en Colombia, que es necesario brindarles la posibilidad de que puedan cotizar a pensiones y a la salud y a todo lo que tiene que ver con el sistema de la seguridad social. Entonces, digamos que esos son los argumentos fuertes del gobierno para decir que es necesario hacer reformas laborales. Sin embargo, cuando se aprueba el decreto, el ministro del Trabajo, el actual ministro del Trabajo, sale diciendo que ahí no hay tal reforma laboral, que ellos no tenían ninguna pretensión de hacer una reforma laboral. Entonces ahí hay un primer debate interesante que me gustaría que tratáramos de dilucidar. Si eso no, si el decreto que vamos a analizar, que es el 1174 de 2020, constituye o no una reforma laboral en Colombia. Pero quisiera, antes de adentrarme un poco ya en el análisis del decreto, plantear algunos antecedentes. Y para acá me voy a apoyar en un artículo muy interesante que salió en El Espectador de Juan Carlos Guataqui. Él dice, mucho antes de comenzar la pandemia, el artículo 193 de la ley 1955 de 2019, que es el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, había previsto en el artículo 193 un piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo. La intención, por supuesto, era avanzar en la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en beneficio supuestamente de los más vulnerables. Entonces, esto no es un asunto nuevo. Lo que hemos encontrado con este decreto 1174 es que es justamente la reglamentación del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en curso. Además, se había dicho por parte de la ministra anterior del Trabajo, Alicia Arango, había dicho en el segundo semestre del año pasado que era necesario hacer reformas laborales, que había que flexibilizar la contratación para formalizar el empleo y que Colombia no ha reglamentado las plataformas digitales. Recuerden ustedes que a través de los medios de comunicación, ella dijo a un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, tú lo puedes necesitar solamente 2 horas. O sea que todos estos antecedentes son importantes para entender de dónde y para dónde va ese decreto 1174, porque si bien el ministro actual sale a decir que eso no es una reforma laboral, hay unos antecedentes claros que muestran que el gobierno ya tenía la intencionalidad de aprobar un decreto como este, el 1174, no solo porque es desarrollo o reglamenta el artículo 193 del plan de desarrollo que está en curso, sino también por las advertencias que ya nos venía haciendo la anterior ministra de Trabajo. Entonces, con estas precisiones, yo quisiera entrar en materia planteando la pregunta de cuáles son las implicaciones de ese decreto 1174 de 2020.
teniendo en cuenta que sobre él pues hay un debate público, y es que el gobierno dice que no constituye una reforma laboral y las centrales obreras y en general los trabajadores individual y colectivamente dicen lo contrario. Dicen que sí, que evidentemente hay una reforma laboral. Entonces yo no voy todavía a sacar ninguna conclusión, quiero que a partir del análisis de estas implicaciones sean ustedes mismos los que concluyan si es o no una reforma laboral. Sí, sí, bien, usted, sí. Ah, claro, con mucho gusto. No, no tengo todavía un texto escrito, tengo muchas anotaciones, como muchas reflexiones, pero más adelante tengo pues la idea de escribir algo. Por ahora no lo tengo. Entonces, vamos a mirar cada una de las implicaciones de este decreto. Lo primero que es importante tener en cuenta es que está dando vía libre a una contratación por horas, que si bien no es un asunto nuevo en Colombia, porque en la legislación laboral colombiana esa contratación por horas ya estaba permitido, lo que sí se teme por parte de los trabajadores es que sea una estrategia que sea más usada por los empresarios, porque si bien el tema de la contratación por horas ya estaba permitido, lo que no permitía era que para esas personas que estaban contratadas por horas se pudiera cotizar por un valor inferior al salario mínimo legal vigente en Colombia, o sea, esos 980.000 pesos que hoy tenemos el salario mínimo. ¿Qué pasa con este decreto 1174? Que si bien mantiene la idea de contratar por horas que ya estaba, pues plantea esa flexibilización de esa forma de contratación para que se pueda cotizar por horas a la seguridad social, lo que consideramos que es regresivo, porque entonces los trabajadores que de aquí en adelante sean contratados por horas no van a tener los mismos derechos que hemos tenido los trabajadores que hemos podido acceder a un contrato hasta que fue aprobado ese decreto 1174 en el sector privado, ¿sí? Entonces es bastante complicado porque eso va a implicar una afectación tanto en el tema de la salud como en el tema de la pensión, y el tema de los aportes parafiscales, que son los que han podido sostener ese componente social de las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA. Entonces, si se van a afectar esos componentes, también se va a afectar entonces la posibilidad de funcionamiento de esas entidades, como las cajas de compensación familiar, el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un asunto muy sencillo. Está muy bien que en Colombia siempre haya existido la posibilidad de contratación por horas, pero hoy creemos que este decreto lo que está haciendo es estimulando esa forma de contratación, porque le va a permitir a los empleadores poderse evitar el pago de esa pensión, de esa salud, el pago de esos aportes parafiscales, y los trabajadores que van a ser contratados por horas, pues muy difícilmente van a obtener una pensión, porque imagínense ustedes, alguien que ocasionalmente sea contratado por horas, ¿cuántos años necesita cotizar para reunir los requisitos necesarios para adquirir el derecho a la pensión? Además, se teme que este decreto estimule que hayan empleadores que en vez de contratar un trabajador de tiempo completo, contraten 2 trabajadores de medio tiempo, y por esa vía se ahorra costos laborales en materia de salud, en materia de pensiones y en materia de aportes parafiscales. Bueno, consideramos que es un retroceso, o considero yo, obviamente para lo que estoy afirmando aquí, pues me he nutrido de muchas lecturas, de muchos artículos que han salido en prensa. Yo comparto esta idea de que el decreto constituye un retroceso en el mercado laboral colombiano porque vulnera el principio de progresividad y no regresividad, un principio muy importante que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ya incluso la Corte Constitucional colombiana ha asumido en alguno de los fallos. Antes de este decreto, todos los empleadores estaban obligados a cotizar por el monto de un salario mínimo. A partir de este decreto pueden cotizar por menos de un salario mínimo. Precariza las condiciones de los trabajadores, por lo que les estaba comentando antes, porque efectivamente pues los trabajadores que sean contratados bajo esa nueva condición que plantea el decreto, pues van a tener menos derechos, en la medida en que, como vamos a ver más adelante, el empleador se va a liberar de obligaciones, pero ellos también se van a tardar muchísimo en poder obtener, por ejemplo, un derecho a la pensión.
Deteriora el mercado de trabajo, marcando una tendencia de utilizar la figura en detrimento de los derechos de sus trabajadores. Formalización de baja calidad. ¿Por qué consideramos que es una formalización de baja calidad? Pues miren, imagínense que se supone que los empleadores han tenido siempre un compromiso, no solo en el proceso de formalización, sino también un compromiso compartido con los trabajadores para el pago de salud, pensiones y riesgos laborales. Entonces se supone que con este decreto la salud de estos trabajadores va a estar soportada por el régimen subsidiado, por los BEPS, que es un sistema dentro del sistema de la seguridad social asistencialista. Entonces el Estado se lava las manos trasladando una obligación que era del Estado y de los empresarios, ahora en este caso a un régimen subsidiado y a los BEPS, que ahora más adelante se lo voy a explicar. Hay un debilitamiento de la seguridad social en la medida en que antes se tenía que cotizar siempre por el salario mínimo y ahora imagínense la cantidad de trabajadores que van a cotizar por menos del salario mínimo. Es una forma de flexibilización de contratación para formalizar el empleo. Entonces, aunque el gobierno insiste mucho que este gobierno en ningún momento que este decreto no constituye una reforma laboral, e insiste mucho en que el contrato por hora ya existía, pues lo que se puede leer del análisis de este decreto es que efectivamente se está flexibilizando esa forma de contratación bajo el argumento de que nos va a permitir formalización del empleo. Pero ya sabemos las consecuencias tan nefastas que ha traído los procesos de flexibilización laboral, que en últimas lo que siempre han pretendido es que los empleados puedan ahorrar costos laborales, pero generalmente desde la perspectiva de los trabajadores, esta flexibilidad laboral siempre se ha traducido en peores condiciones laborales. Otro elemento que se le critica, otra implicación, diríamos, que podríamos derivar de este decreto 1174 es que afecta derechos laborales y pensionales. ¿Por qué? Porque es un decreto que permite cotización por debajo de un salario mínimo y por ende va a ser más difícil la adquisición de una pensión de vejez. Lo de contratar por hora ya existía, pero no lo de cotizar por menos de un salario mínimo. Entonces hay que hacer la relación de esas dos variables y ahí vemos cómo se flexibiliza el contrato para supuestamente formalizar el empleo, pero una formalización de muy baja calidad, porque las condiciones de los trabajadores van a ser más precarias que las condiciones que tienen hoy los trabajadores, que tenían los trabajadores antes de la aprobación de este decreto. Otra implicación importante que vale la pena señalar es que la reforma laboral se ha hecho totalmente de espaldas a los trabajadores, a las centrales obreras, no ha habido ningún debate y se supone que esto implica pues un fuerte déficit democrático, porque pues siempre las centrales obreras han reclamado la necesidad de que estas reformas sean discutidas con ellas. De hecho, recientemente el gobierno había creado una misión para el empleo y a raíz de la aprobación de este decreto, las centrales obreras se acaban de retirar de esta comisión por la aprobación de este decreto de espaldas a todos los trabajadores y trabajadoras colombianas. Una décima implicación es que los BEPS, que son una figura yo no voy a entrar en la parte técnica porque este es un asunto pues de la seguridad social, pero los que son médicos, enfermeros, todos saben qué significan los BEPS en el actual sistema de la seguridad social en Colombia, no pueden ser considerados, como dice el decreto y como dice el gobierno, parte del piso de protección social, porque son medidas asistencialistas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Los BEPS que están relacionados con esta reforma laboral no pueden ser considerados, como lo dice el gobierno nacional, parte de un piso de protección social, porque claramente tienen un carácter asistencialista. Es decir, que son los beneficios que se le otorgan a aquellas personas que no pudieron reunir todos los requisitos para adquirir una pensión. Otra implicación importante es que difícilmente se podrá entender como una protección para la vejez, por la dificultad real en el tiempo
para adquirir un derecho a la pensión. Se han hecho cálculos de cuántos años necesitaría cotizar un trabajador que labora esporádicamente por horas y pueden ser 40, 50 años. Entonces, imagínense quién puede laborar durante 40, 50 años para tener derecho a una pensión. Pues muy seguramente cuando adquiera el derecho ya llevará muchos años de haber fallecido. Entonces, ahí hay, digamos, una dificultad real, concreta, de poder adquirir ese derecho a la pensión cuando se cotiza esporádicamente por horas. Y ahí se muestra claramente una reforma regresiva en materia laboral. Imagínense los jóvenes que hoy están aspirando a un empleo y que solo puedan conseguir un empleo por horas, cuántas horas tienen que cotizar para tener la esperanza de adquirir algún día el derecho a la pensión. Claramente se lee el decreto como una estrategia para disminución de costos laborales para empresarios. Yo creo que aquí vale la pena hacer una anotación, y es que muchas de las políticas públicas que hemos estado observando durante este periodo de pandemia, emitidas por el actual gobierno en el marco de la emergencia ambiental, la emergencia económica que se decretó para poder legislar durante este periodo, son políticas que están favoreciendo claramente a las corporaciones, es decir, a las empresas tanto nacionales como internacionales. Nosotros consideramos que precisamente este decreto es expresión de esa estrategia de legislar en favor de los empresarios, porque una vez más se hace una reforma laboral para ayudar a que los empresarios puedan disminuir algunos costos laborales. En la medida en que van a cotizar menos a la salud, van a pagar menos aportes para fiscales, ahí hay una afectación clara de los trabajadores y un favorecimiento a los empresarios. Decimos que es una reforma por decreto del ministro de Trabajo y no por proyecto de ley en el Congreso. Eso también es bastante delicado porque se está aprovechando la pandemia para que el Ejecutivo, sin control del legislador, sin un funcionamiento pleno de los jueces porque ha habido dificultades por el confinamiento, se aproveche y legisle, en este caso, en contra de los trabajadores colombianos y en favor de las empresas nacionales e internacionales. Entonces, este proyecto no pasó por el Congreso, fue un decreto directamente del ministro de Trabajo. Es una reforma laboral soterrada en la medida que pone en esclavitud a los trabajadores colombianos. ¿Por qué digo yo que en esclavitud? Pues sin salud de calidad, sin cajas de compensación familiar, sin pensiones o con una posibilidad muy remota de adquirir una pensión y se pregunta, ¿y qué será de las prestaciones sociales de estos trabajadores que de aquí en adelante van a ser contratados por horas? Imagínense cómo se va a afectar sus cesantías, sus intereses a las cesantías, el derecho a unas vacaciones, si lo contratan esporádicamente por horas. Hay un favorecimiento a los empresarios que van a tener bajos costos laborales. Es una política asistencial y aquí quiero recabar, me parece muy importante esto, es una política de carácter asistencial a costa del erario público. Y eso también es bastante preocupante. Es una norma que podría estimular traslados ilegales del régimen contributivo al régimen subsidiado del piso de protección social. Entonces, miren que también es grave que pues esto también afecta a los trabajadores, porque el régimen contributivo pues se sostiene con el aporte que todos los trabajadores formalizados hacemos al sistema de protección social. El régimen subsidiado, pues en ese régimen se supone que está la gente más débil, más frágil, que tiene un carácter diferente, y aquí se teme que este decreto pueda estimular esos traslados ilegales de mucha gente que estaba en el régimen contributivo, alguien que trabajaba tiempo completo y que ahora solo va a ser contratado por medio tiempo, va a pasar al régimen subsidiado. Otro elemento importante es que se crea un mecanismo de protección social, supuestamente de protección social asociado a la relación laboral y no al presupuesto nacional. Miren la cantidad de implicaciones que tiene este decreto. El mecanismo de salud contemplado en el piso de protección social traslada al régimen subsidiado los costos de aseguramiento generados en una relación laboral de dependencia
aseguramiento que debería darse en el contexto del régimen contributivo. Entonces, ahí hay otra crítica importante porque se quiere cambiar a los trabajadores de régimen, del contributivo al subsidiado, pero ese traslado está dado dentro de una relación de dependencia, porque para eso estamos hablando de formalización laboral, y ese aseguramiento entonces debería darse si hay de por medio de un empleador dentro del régimen contributivo, no dentro del régimen subsidiado. Otra implicación es que el decreto traslada el riesgo laboral generado en esa relación laboral del empleador al seguro inclusivo, y eso también consideramos que es grave. O sea que ahí también hay otro favorecimiento a los empleadores. Ese riesgo lo deberían correr los empleadores, y en este caso se le está trasladando al erario público, no a los empleadores, sino al erario público. Esos BEPS, que son beneficios que se dan a las personas que no alcanzan a reunir los requisitos para pensionarse, no son un mecanismo pensional, sino una alternativa de ahorro para la vejez. Y sin embargo, por eso es que tienen un carácter asistencialista. Y sin embargo, hoy se está relacionando ese sistema de carácter asistencialista con las posibilidades que está planteando este nuevo decreto 1174 para los trabajadores que van a ser contratados por horas. Un caso claro, bueno, aquí hay otra implicación, esta es más jurídica, voy a intentar explicarla de manera muy sencilla. Aquí se observa un caso claro de elusión constitucional. ¿Qué significa eso? Un caso claro es que, como dicen los constitucionalistas, hay una evasión en el control de constitucionalidad, en la medida en que el gobierno, en vez de plantear el proyecto de ley al Congreso para que luego pase por un control de la Corte Constitucional, lo aprueba a través de un decreto del ministro de Trabajo, y con eso elude los fundamentos del derecho constitucional y lo que emana de ellos en la legislación laboral colombiana, que todos los decretos que pide el legislador pasen por un control de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Obviamente, al haberse aprobado a través de un decreto del ministro del Trabajo, se elude completamente este control de constitucionalidad por parte de la Corte. Y una última implicación es que los derechos laborales gozan de reserva legal, es decir, solo pueden ser modificados por una norma de ese nivel, cuya expedición es competencia exclusiva del Congreso. Al formular y ratificar la ley 1174, el decreto 1174, el gobierno ha usurpado esa reserva legal. Las implicaciones de protección de dicho decreto modifican los derechos laborales fundamentales de los trabajadores que en el futuro sean sujetos de una vinculación laboral por horas asociadas con el piso de protección social, y sus derechos van a ser muy inferiores en comparación con los derechos laborales vigentes de cualquier trabajador colombiano que pueda tener una jornada laboral de 8 horas. Digamos que estos serían los elementos esenciales que yo quería compartir con ustedes. En síntesis, para mí es claro que esto constituye una reforma laboral, que es una reforma laboral regresiva, que es una forma de flexibilización del contrato para formalizar, pero qué tipo de la flexibilización siempre ha traído elementos negativos a los trabajadores. En este caso, la formalización es una formalización precaria, porque van a ser trabajadores que difícilmente van a tener derecho a una pensión, que difícilmente van a poder ver sus prestaciones sociales completas como las ve un trabajador que labora a jornada completa, y que no tiene razón el gobierno cuando dice que esto es simplemente como lo dije al principio de mi intervención, que es simplemente un reglamento al acceso y operación del piso de protección social, porque ya vemos las dificultades que tiene el decreto. Hay muchos otros asuntos que podríamos conversar, pero por ahora yo quiero dejarlo ahí para que podamos escuchar otras voces, tal vez preguntas, tal vez opiniones al respecto. Muchas gracias. Sí, estaba revisando incluso en el chat a ver qué más podríamos encontrar.
Bueno, ante todo, pues el agradecimiento, está muy claro todo, pero me imagino que debe haber debate, hay preguntas, porque esto se cruza precisamente, lo que nos trae la profesora Rocío, se cruza directamente con lo que nos presentaba a primera hora la profesora Sandra Duque y el profesor Carlos Duque. La forma soterrada y, como dice uno de nuestros compañeros en el chat, de forma taimada, como se introducen reformas estructurales, en este caso de tipo laboral, en condiciones precisamente tan particulares como ocurre ahora con la pandemia, en la que decretos de emergencia alcanzan repercusiones en lo laboral, lo pensional e incluso hasta en lo tributario. Si hay preguntas, si hay aportes, si tenemos algo para aportar a la discusión y propuestas, obviamente. Cabe anotar que, recordamos, para mañana tenemos la asamblea de delegados. Los delegados han sido escogidos en cada una de las dependencias. Son delegados de los profesores de cada dependencia, facultad, escuela o instituto, que han sido avalados por sus compañeros en dichas dependencias y que mañana en asamblea de delegados se reunirán, nos reuniremos con ellos para hacer presentación de informes de estado financiero, ratificar a nuestro revisor fiscal y para hacer la elección de nueva junta directiva a partir de la elección con base en planchas. Es muy importante que como profesores en cada dependencia tengamos comunicación directa con nuestros delegados. Eso agiliza la información, permite que fluya más rápidamente incluso información entre la junta directiva de la asociación y el estamento profesoral y en sentido inverso. Adicionalmente, también tenemos programadas otras actividades para la próxima semana. Es muy importante que las tengamos presentes, ya comenzará a circular la información. Ahora entonces el micrófono para que incluso estas opiniones que se han dado en el chat se den para todos, porque es una forma más, digamos que más democrática de establecer la comunicación y de permitir la discusión y encontrar puntos comunes e incluso tareas. El que aparezcan tareas y compromisos que nos permitan, pues, protegernos de alguna forma también y dar ejemplo, marcar pautas a nuestros colegas de Colombia en cuanto a estas situaciones que se van tornando lesivas y que van apareciendo de forma, me tomo la palabra, taimada, de forma repetitiva de parte del gobierno nacional. El profesor José Joaquín García nos dice que es importante hacer el estudio salarial comparativo con otras entidades del Estado, por ejemplo en la DIAN. Un funcionario con maestría y 5 años de experiencia venga alrededor de 11 millones de pesos mensuales. Muchas gracias, profesor Joaquín, por el dato. Es interesante, sí. Las comparaciones siempre han sido odiosas, pero eso permite establecer condiciones precisamente porque nosotros hemos sido comparados y de alguna forma, como lo decía la profesora Sandra Duque, hay una maledicencia, hay una forma de vender la idea del profesor universitario como quien está usufructuando unos bienes del Estado con unos salarios exorbitantes, cosa que no es cierta. Esto que propone el profesor José Joaquín García es bien interesante. Si nos puede guiar, por ejemplo, cómo hacemos, por dónde podríamos adquirir esta información de manera fehaciente, se lo agradecería porque nos pondríamos en esa tarea precisamente. Nos recuerda Sara Castro, nuestra comunicadora, que los profesores interesados en conformar planchas para la elección de la nueva junta directiva de Soprudea deben contar con el aval de 5 delegados, que no necesariamente tienen que ser de su dependencia, valga la anotación. 5 delegados que avalen esa lista
La asamblea para tal fin se realizará el día de mañana. A las 9 de la mañana tendremos la asamblea. Sí, claro. Bueno, entonces esta pregunta estaría dirigida a quién específicamente. Ah, que fuera entonces la profesora Sandra Duque o el profesor Héctor Iván García, Luis Javier Castro, quienes dieran su opinión en ese sentido. Pero ya respondimos eso, Sara. Sí. Mm. Sí, Sarita, gracias. Bueno. En este momento, pues como ya entraríamos a debate y a proposiciones, pues entonces a sugerencia de nuestros asistentes se suspende la grabación, se definió que solamente se grabaría lo que fuera expositivo y se te Profe daría... Juan, Sí, yo quería profesora como Rocío. aportar unos elementos finales de, bueno, y qué hacer frente a todo esto, es decir, no Claro, quedarnos solo en la denuncia, sino pensar en propuestas. claro que Entonces, sí, por un adelante, lado, es profesora muy Rocío. importante reconceptualizar el concepto de piso de protección sexual, piso de protección social, que es el concepto utilizado en este decreto que analizamos, que yo creo que valdría la pena reconceptualizarlo porque tiene, digamos, un enfoque un poco amañado para los intereses, en este caso, del gobierno y de los empresarios. Pero no puede hablarse de piso de protección social cuando se está acudiendo a un enfoque totalmente asistencialista y se está liberando a los empresarios de muchas de sus obligaciones, trasladándolas al erario público. Entonces ahí hay una propuesta que yo haría, reconceptualizar el concepto de piso de protección social. Hay otro elemento que es muy importante y es que como este decreto va a afectar un componente social de la relación laboral, que son las cajas de compensación familiar, los aportes que hacen las empresas para el sostenimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del SENA, que ha sido una institución tan importante incluso para la población rural, porque en la población rural la posibilidad más clara que tienen de educación es a través del SENA, y todos estos componentes se van a ver afectados porque ahora se va a cotizar menos, aportes para fiscales. Es muy importante ahí pensar una veeduría ciudadana de la unidad de gestión y de aportes y pagos para fiscales, porque nadie hace sabiduría y necesitamos que esas instituciones puedan seguir existiendo. Y finalmente, yo creo que es muy importante pensar en una política para verdaderamente elevar los ingresos medios de los trabajadores independientes, pero no puede ser que siempre se recurra a la precarización de los trabajadores cuando se habla de formalizar empleo, pero realmente ahí no hay un compromiso ni del gobierno ni de los empresarios. Si en verdad se quiere formalizar el empleo, si en verdad se quiere elevar los ingresos medios de los trabajadores independientes, necesitamos una política que tiene que influir sobre la oferta y la demanda de sus productos, que hay que elevar esa demanda, hay elementos ahí de tipo económico que son muy importantes tener en cuenta, que ya el economista y el profesor Hugo López lo planteaba en algún texto que me leí en estos días, donde él insistía mucho en que es necesario el aumento de la productividad de estos trabajadores, que se tenga en cuenta la demanda de los trabajadores independientes, que se tenga en cuenta una política que realmente tenga el propósito de elevar sus ingresos medios y no de disminuirlos como ha ocurrido en las últimas reformas laborales del país. Sí, profesora Rocío, muchas gracias. Creo que eso pues nos lleva a que tenemos que pensar qué es lo que debemos hacer, qué acciones debemos implementar. Entonces,
esas preguntas las dejo abiertas al plenario de la Honorable Asamblea. Habíamos propuesto en el principio de la Asamblea, dentro del orden del día, la inclusión de los informes de las comisiones de desarrollo de trabajo en relación con, uno, la primera comisión, la de reforma de los estatutos de la Universidad de Antioquia; dos, la comisión de trabajo en relación con violencias de género en la Universidad de Antioquia; y tres, la comisión de reforma a Ley 30, artículos 86 y 87. Entonces, si tenemos, de hecho, profesora Rocío, si tenemos algún informe o notificación en relación con la comisión conformada por la reforma de estatutos. Bueno, yo pertenezco a la Comisión sobre Reforma al Estatuto General. Allí somos 8 profesores, de los cuales hemos estado asistiendo 7, porque la profe Timizay dice que por el asunto de ella con la JEF, no le parece recomendable estar ahora en ninguna comisión. La comisión ha sesionado ya en 3 ocasiones, hemos dado algunos debates interesantes en torno a si nos vamos a abocar al estudio de la totalidad del Estatuto General o si queremos solamente estudiar la propuesta que nos presentó el profesor Luqueji y que dio lugar pues a crear esta comisión. Todavía no hemos tomado una decisión, pero digamos que las 3 reuniones que hemos tenido, las tareas que hemos realizado es en la primera sesión conocernos un poco, ponernos la tarea de empezar a leer el Estatuto General. Ya leímos el primer capítulo, estuvimos en una segunda sesión discutiendo el primer capítulo del Estatuto General.